Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, a 155 años de su muerte, José de San Martín. Hola, buenas tardes. ¿Qué va, Felipe? ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás? Andamos, sí, bien. Bueno, vamos a hablar hoy de un querido amigo, ¿no? Sí, además que desmiente esa historia de los que revisan la historia, lo único que hacen. Hay dos como preconceptos. Una, que demuelen la imagen de todos los próceres. Y dos, que lo que hacen es humanizarlos. Sí. Ninguna de las dos cosas es cierta. Al contrario, digamos, cuando uno se mete con la historia y se mete desde otra perspectiva, hay próceres que crecen. Acá hemos hablado de Belgrano, de Dorrego, de Castelli, de Moreno. Sí. Hay próceres que crecen y hay otros que no. Hay otros que son exaltados por la historia oficial, que decrecen. Y en cuanto a humanizarlo, no es esa la tarea de revisar la historia, no es humanizarlo. No es sacarles el yeso, como algunos dicen, sino que es simplemente darles un contexto de acuerdo a otra concepción de la vida, otra ideología, si se quiere decir. Sí, estamos hablando de José de San Martín, ¿no? Exacto. Estamos en la fecha. Y quizá convenga empezar diciendo que en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Historia, José de San Martín no existe. Es un tema muy interesante, ¿no? Estás hablando de la cátedra. De la cátedra Romero. Bueno, Romero no, en su materia no es específicamente esa, pero digamos en ese ámbito donde él de alguna manera tiene una posición dominante, para decirlo en términos que le gusta, que son los términos del marketing. Digamos, efectivamente no se enseña San Martín, se habla de los grandes procesos, y se cayó en una especie de grave error, que es pasar de la historia eminentemente biográfica a una historia excesivamente procesual, donde no hay una encarnadura con algunos personajes, cosa que en el mundo ese error no se comete. Bueno, eso fue claro en un artículo que comentábamos publicado en una revista dominical sobre Rosas, ¿no? Donde realmente al final no se sabía quién era Rosas, qué había hecho Rosas, era todo relativo. El excesivo cuidado, todo ¿no? relativizado. Un cuidado que... Rosas es bueno o malo, bueno, depende depende de si se tiene en cuenta la circunstancia de la época, y en todo caso es difícil analizar. Bueno, pero bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué diferencia con los grandes historiadores, ¿no? De la historia argentina y mundial, donde los tipos son absolutamente categóricos. El mismo Mitre, ¿no? Claro, Mitre. El cual se recibe muchos palos a veces injustamente, de alguna manera, palos por haber sido el fundador de la historiografía argentina, y sin duda lo hizo apasionadamente. Del otro lado, Vicente Fidel López. Claro. Bueno, lo hizo defendiendo la documentación como base de la historia y demás. Bueno, uno tiene derecho a disentir con lo que escribió Mitre hace más de un siglo, ¿no? Pero son categóricos, se juegan. Un Levene también se juega. Pero Mitre tomaba partido, ¿no? Levene también, digamos, ¿no? Esta gente cree que la asepsia es lo correcto en la historia, ¿no? Bueno, así que está bien. Bueno, se ocupan de investigación. Seguramente es la tarea del investigador histórico saber, bueno, cómo... No, yo creo que no. Creo que no, lo digo... Mate en el fin del siglo XVII. Claro, digamos, también es bueno creo que no, y hay otra cosa muy importante que uno puede comprobar cuando viaja a congresos internacionales. Los académicos de los Estados Unidos saben muy bien quién es Washington, conocen su historia, lo enseñan en sus facultades. Los académicos franceses, por supuesto, saben quién es Napoleón, y eso no los hace menos académicos, digamos, al contrario, ¿no es cierto? Es decir, hay un trabajo que vincula lo procesual con lo anecdótico muchas veces, con lo biográfico otras veces. Quizá el ejemplo más notable sea desde Dubuis, ¿no? El gran historiador francés, hasta Erich Hobsbawm, que se ocupa de encarnar los procesos en situaciones concretas, donde en su historia del siglo XX habla del jazz, habla del cine, habla de la moda, así de la historia total, ¿no es cierto? Cuando hablan académicos, creo que no podemos poner todos los académicos en la misma bolsa. No, ya acá hemos nombrado. Creo, por ejemplo, los que recién nombramos no son académicos, ¿no? En cambio, en la academia está Félix Luna, que es un tipo que uno puede disentir en la orientación ideológica que tiene, pero es un tipo que se ha jugado, ¿no? Que de alguna manera ha expresado su opinión sobre Roca, y sobre Irigoyen, y sobre Perón. Y fue un pionero en esto de la llamada divulgación histórica, ¿no? Que para los... El mismo de Marco, ¿no? El presidente es un hombre
Su libro sobre Mitre toma posición, digamos, absolutamente a favor. Y un libro que un hombre que le preocupa la divulgación histórica porque ha sacado libros digamos, exacto, de un capítulo corto que tanto irrita a algunos. Que tanto ponen nerviosos a algunos mediocres. Pero bueno, vamos a hablar de un grande, pasando de la mediocridad a la grandeza. Creo que San Martín es sin duda, ¿no? Un personaje. Uno más se mete con él y más. Yo he estudiado mucho de San Martín últimamente porque, como sabéis, se acaba de estrenar una obra de teatro mía en las provincias que va a llegar a Buenos Aires el 29 de septiembre en el Teatro del Pueblo, que es el teatro de Tito Cosa, un lindo teatro. Carlos Pay, toda la gente de la Fundación Sumigliana, que dirige Lito Cruz y que actúa Lito Cruz y Rubén Estela, dos actores inmensos, que trata sobre el encuentro en Guayaquil de San Martín y Bolívar, ¿no? Tema apasionante, ¿no? Tema apasionante. Difícil, ¿no? Difícil porque en general la crítica progre de la capital no le gustan los temas muy nacionales, ¿no? En general. Más bien piensa que lo nacional es algo feo, ¿no? Pero veremos qué pasa. Los dos actores están maravillosos. Y realmente hay trabajo sobre algo que vos y yo hemos conversado muchas veces, que de misterio en Guayaquil no hubo nada. Absolutamente nada. Lo que misterio es un invento de la historia oficial para defender la política de Buenos Aires. Rivadaviana, claro, que dejó a San Martín en el absoluto desamparo. Más bien apostaban, francamente, al fracaso de San Martín. Con lo cual San Martín no es que renunció, nada, no tuvo otra alternativa que decirle a Bolívar, vamos juntos, como vos tenés más fuerza, dijo, yo seré tu segundo. Y claro, digamos, evidentemente ya había perdido el apoyo del Estado peruano, donde había muchos conflictos con Rivadavia, toda esta gente. O'Higgins ya estaba a punto de ser echado de Chile, estaba muy débil. Y por supuesto, ni hablar del abandono de nuestro gobernante de entonces, Rivadavia, ¿no? Así que evidentemente no le brinda ningún apoyo. Él manda una misión a pedir ayuda y digamos, prácticamente se burlan del enviado de San Martín. No, y lo tardaron como 3 días en recibirlo. Cuando Rivadavia no solo le quitó el gol, sino cuando San Martín, después de Guayaquil, regresa a Buenos Aires, a la Argentina, regresa a Mendoza mejor, lo obliga al exilio, ¿no es cierto? Lo obligan San Martín se tiene que ir por la persecución de que es víctima, ¿no? Es muy interesante una carta que le escribe el Libertador a O'Higgins. Le dice, usted, después de Guayaquil, por supuesto, usted me recomendará por no concluir la obra empezada. Usted tiene mucha razón, pero más tengo yo. Créame, amigo, ya estoy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes quiero ser rey, emperador y hasta demonio. Por otra parte, mi salud está muy deteriorada, el temperamento de este país me lleva a la tumba. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad media al de mi patria. Creo que tengo el derecho de disponer de mi vejez, ¿no? Es inmediatamente previo a la llegada de Rosas al poder, que es la vuelta a San Martín a la Argentina, ¿no? Siempre decimos acá, y no está de más repetir, que San Martín no se va de turista a París, a Francia, digamos, o a Europa, sino que se va escapando, ¿no? La historia de Consagrada nos dice que se fue para educar a su hija. Claro, se va para... Sí, a Mercedes le agarró un ataque de pedagogía. Sí, larga, de estudiante, larga, crónica de estudiante. Y bueno, yo creo que es importante conocer, ¿no?, qué opinaba San Martín sobre Rivadavia, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta que el enojo de Rivadavia con San Martín proviene desde la época del primer triunvirato, donde Rivadavia era el secretario y San Martín, junto con la logia Lautaro, conspira para derrocar a este primer triunvirato, que era realmente muy impopular y que estaba poniendo frenos permanentes a la guerra de independencia, ¿no? Desde entonces Rivadavia lo siente a San Martín como un enemigo. Bueno, es mutua esta cuestión. Y acá esta carta, en esta carta San Martín dice: ya habrá usted sabido de la renuncia de Rivadavia. Su administración ha sido desastrosa y solo ha contribuido a dividir los ánimos. Con un hombre como este al frente de la administración, no cree necesario ofrecer mis servicios a la actual guerra contra Brasil, por el convencimiento en que estaba de que hubieran sido despreciados. Con el cambio de administraciones y con la asunción de Dorrego, he creído mi deber hacerlo, en la clase que el gobierno de Buenos Aires tenga bien emplearme. Si son admitidos, me embarcaré sin pérdida de tiempo, lo que avisaré a usted. Él se embarca, efectivamente, y cuando llega a Buenos Aires se entera de la horrible noticia del asesinato de su ex compañero Dorrego, ¿no? Ahí también nos dicen que no bajó porque no quiso embarcarse. Embarcarse a la guerrilla. No baja porque sus enemigos han retomado el poder. Efectivamente. Él baja a Montevideo, o sea... Está 3 meses, ¿no? Es dable pensar que San Martín tenía la virtud de la prudencia también,
y que cuando se enteró de que Dorrego había sido boleta, por decirlo en términos vulgares, él intuyó que él también iba a ser boleta, o sea, cosa que era absolutamente o que segura. tendría que ser el boleteador de mucha gente. Claro, porque ahí va Lavalle en su absoluta y crónica y reflexión, y le ofrece ser el jefe del ejército de los enemigos de San Martín. Efectivamente. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. José de San Martín, 13 de marzo de 1816. Bueno, aquí estamos otra vez en Historia Confidencial. Estábamos hablando de cuando don José de San Martín decide regresar y se encuentra con la infausta noticia del asesinato de Dorrego, y vos decías, Pacho, que efectivamente que este absurdo de que no quiere desembarcar por miedo, todas esas pavadas que decían algunos historiadores. Por no querer meterse en la guerra civil. Sí, efectivamente, ¿no? Cosa que, bueno, eso es una consecuencia secundaria del hecho de que le ofrecen meterse en la guerra civil del lado de quienes lo habían echado del país. Correcto, por lo menos. Pero él mismo dice que no quiere entrar de ninguno de los dos lados. No, ni ninguna manera, sí. Porque él dice que no sería verdugo de sus conciudadanos, digamos. Esto me parece que es un detalle fundamental. Y ahí también él en una carta dice que no tiene ninguna duda que el asesino de Dorrego ha sido Rivadavia, ¿no? Digamos que detrás del crimen de Dorrego está Rivadavia, cosa que efectivamente se fue comprobando. Bueno, ¿no? Claro, en una de las cartas que se le envía a Lavalle, dice está de acuerdo R, no me acuerdo si de la carta de Salvador María del Carril, sí, uno de estos. O la de Agüero, y dice está de acuerdo con el fusilamiento R, punto, o sea que seguramente es Rivadavia, ¿no? Yo creo que además estamos hablando de un personaje de una dimensión mundial, ¿no? Uno de esos argentinos de dimensión mundial, ¿no? De los tipos que son conocidos en el mundo y valorados en el mundo. Y además hay un hecho que de tan dicho se torna banal, que es el cruce de los Andes, ¿no? Que viste que se dice San Martín cruzó los Andes y chao, y ya está. Y los que conocemos Mendoza, los patos su payata. viste lo que es eso, ¿no? O sea, lo que es esas dimensiones, ¿no? Esa logística para ese ejército, además con cañones, los puentes, con puentes, con todo el habituallamiento, claro, la comida, hasta la comida de los animales y las leñas, porque no había nada en la montaña, ¿no? Claro. Y esa cabeza que tuvo que pensar todo eso y eso de llegar al otro lado. Además financiarlo. Claro, exactamente. Recordemos que San Martín tiene que postergar de primavera a primavera el cruce de los Andes. Por culpa de Buenos Aires. Aires. Si fue 2 años o un año. Y casi un año. Casi un año. Porque Buenos Aires no le enviaba ningún apoyo. O sea, hagamos una historia. Pueyrredón es un hombre que llega al Directorio Supremo de Buenos Aires, entre otras razones, promovido por San Martín. Claro, porque era de Cuyo, era de San Luis, claro. Venía de San Luis. Entonces, San Martín lo promueve y tienen esa famosa reunión que tienen donde Pueyrredón se compromete a apoyar al ejército de los Andes. Pero luego al llegar a Buenos Aires, Pueyrredón se enreda en todas las conspiraciones y politiquerías porteñas, y entonces los recursos que tiene los destina mucho más a armar ejércitos para atacar a los aliados de Artigas. O sea, mientras San Martín no recibe ningún recurso, el ejército que ataca a López y a Ramírez es un ejército que tiene todo lo que necesita. Así que en ese sentido creo que hay que cambiar también un poco eso. Y lo que hay que ver es, vos has estudiado eso, ¿no es cierto?, toda la capacidad organizativa de San Martín, cómo hace para que Cuyo sea fundamentalmente la que le dé los recursos necesarios para poder armar el ejército de los Andes. Que determinamos es una obsesión de San Martín, ¿no? Pensemos cuando uno que lee las cartas de San Martín es como que insiste. Sí. Él dice lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? Claro. Él tiene una absoluta decisión de hacer eso. Contra Buenos Aires que le importa un rabo, ¿no? Es impresionante, además, que estuvimos en Mendoza haciendo el cruce para el programa que estamos haciendo con Mario Pergolini. Había gente experta en el cruce, que hace el cruce una vez por año, como turismo ahora se hace. Sí. Bueno, se hace una partecita. No, más bien, y con todas las comodidades, y ropa de hoy, térmica. Y con radio. Como exactamente. Hay que pensar que eran 4 columnas, ¿no? Las que cruzan los Andes por 4 lugares diferentes, 2 distractivas y las 2 centrales.
y había una coordinación permanente con Chasquis para llegar cronológicamente a la misma hora, al mismo día o con poco margen de error. Es impresionante, ¿no? Como por ejemplo le decía a Soler que se atrase, al otro que se adelante. Es decir, es una cosa impresionante, ¿no? Lo que se ha hecho y la dimensión de esto, y llegar al otro lado para dar una de las batallas más importantes, la batalla de Chacabuco, ¿no? Una batalla notable. Que es una batalla estudiada en... Sí, en las escuelas militares, en las escuelas militares, sí. Asombró a todo el mundo, digamos, fue, por ejemplo, el Times de Londres decía, ¿quién es capaz ahora de detener el impulso de la Revolución Americana, ¿no? Al enterarse de esa noticia. Es decir, en el mundo esto cundió efectivamente como una especie de impulso notable, ¿no? Y la otra cosa interesantísima me parece de San Martín es la desobediencia de vida, ¿no? La desobediencia de vida de San Martín, que demuestra que un militar no debe obedecer órdenes incorrectas ni inmorales. Se hizo lo de Rancagua. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué no contás un poquito qué fue lo del acta de Rancagua? Rancagua es como se sabe, es una ciudad de Chile donde estaba el ejército de San Martín, que ya había librado la batalla inicial, cuando le llega de Buenos Aires un chasque exigiéndole que regresara a Buenos Aires, una orden de Rondó, que era entonces el director supremo, para defender a Buenos Aires del ataque de los caudillos provinciales López y Ramírez. El mismo mensaje le llega a Belgrano, o sea, los dos ejércitos, el ejército del norte y el ejército de los Andes, debían regresar a Buenos Aires. San Martín, por supuesto, entiende que ahí terminaría la campaña libertadora y además quedaría totalmente desguarnecido tanto la frontera norte como la frontera oeste, es decir, que lo que seguiría eso es la invasión del territorio de las Provincias Unidas por parte de los ejércitos realistas. Así que él desobedece, que es lo que nos decía. Que no eran solo de órdenes del gobierno, sino que también órdenes que a partir de ahí surge la persecución obligada por el juramento, la logia de los hermanos, que es una parte importante de toda la persecución, de descrédito, de infundio, de injuria, que sufrirá San Martín a partir de entonces, y además el abandono, como decíamos recién. Hace poco estaba releyendo la historia de Vicente Fidel López, y ahí él dice, que recordemos que Vicente Fidel López escribía la historia al mismo tiempo que sucedía, entonces igual que Mitre. Y él dice ahí que San Martín se robó el ejército. A partir de ahí, Buenos Aires corta su relación con San Martín y decide que el ejército de los Andes ha sido robado por San Martín. Y que lo ha alquilado mercenariamente a Chile y al Perú. Inclusive después el gobierno de Buenos Aires le envía a Chile y al Perú la exigencia del pago del alquiler, o sea, le exige que le devuelvan el dinero, el costo, claro, el costo, esa cosa es impresionante, ¿no? Interesante. Ahora, qué claridad la de San Martín, ¿no? Qué obsesión, diría. Sí, de seguir adelante, digamos. De seguir adelante. Bueno, al punto tal que está la famosa Orden General del 18 de julio de 1819, que nunca está de más leer, que la pueden leer los que andan por Buenos Aires por 9 de julio y Avenida de Mayo, está puesta en un gigantesco cartel, en una parte de esta orden, ¿no? Sí. Compañeros del ejército, no sé quién la puso, pero está ahí. Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlo. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Maturrangos le decían los españoles, ¿no? Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín, muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Además, cuando decían esas cosas creían en eso, ¿no? Sí. Es interesante, mientras te escuchaba, la utilización del lenguaje popular. Exacto, y compañeros del ejército de los Andes, ¿no? Claro, porque le está hablando al pueblo, ¿no? O sea, recordemos aquella carta del directorio cuando se dirigen a San Martín, cuando todavía está en el norte,
cuando en vez de gaucho, campesinos, patriotas campesinos. Patriotas campesinos. Un decreto, les parece que lo mandan a Güemes. Muy ordinario. Un decreto de Posadas, que no usemos la palabra gaucho, ¿no? En esas cosas se ocupaba los porteños. Efectivamente, esta gente estaba en otra, ¿no? Claramente, por suerte, ¿no? Es interesante, ¿no? La utilización, pero no es una guaranguería, está usando el lenguaje de la gente. Claro, efectivamente. Yo creo que cuando él dice esto es muy claramente explícito, ¿no? De que está. Seguimos Historia Confidencial. Vamos a ver la pregunta nueva del nuevo concurso. Para los conocedores de la vida de San Martín les va a resultar sencilla la pregunta. Y a los que no lo buscarán y lo van a encontrar seguramente. Estamos preguntando quién fue aquella persona que acompañó afectivamente y económicamente a San Martín en su exilio, es decir, qué hombre, qué amigo del alma lo ayudó en sus pesares económicos en Europa. La persona que inclusive lo nombra albacea de sus bienes para sus hijos, ¿no es cierto? Exacto. Podemos dar un dato así ya. Fue Marqués de las Marismas. Marqués de las Marismas. Un cargo... Un hombre muy rico. De mucho dinero. Que lo introdujo a San Martín en el mundo intelectual, además de la época. Bueno, entonces preguntamos en su exilio y nos escriben... confidencial@radiomitre.com.ar. Efectivamente. Y los premios son, como siempre, libros de Pacho y míos de Historia Argentina. Y a la gente del interior se los mandamos cómodamente por correo y los demás los retiran aquí en Radio Mitre. Mansilla 2668. En mi el Águila Guerrera, yo comento en un capítulo que llamo Los Ascensos de San Martín, y cuento que Alvear, que fue uno de los grandes enemigos de San Martín, que había accedido al generalato, era general, como premio a esa discutible toma de Montevideo, cuando su tío Posadas era el director supremo, pero Posadas Alvear era el verdadero poder en la sombra. Era evidente que a San Martín también le correspondía un ascenso, y entonces se inventó, para que no tuviera el mismo grado que Alvear, el insólito grado de coronel mayor. Es decir, inventaron un grado entre coronel y general, y entonces San Martín fue nombrado coronel mayor. Después, ya cuando el cabildo le reconoció el brigadier general, el título de brigadier general, San Martín, desde Chile, que es donde lo dejamos recién, escribe al censor de Buenos Aires y dice: estamos en revolución, y a la distancia puede creerse o hacerlo persuadir genios, es decir, personas que no faltan, que son acaso sugestiones mías. No atribuye usted la virtud de esta exposición, sí al deseo que me asiste de gozar de tranquilidad el resto de mis días. Es decir, que San Martín rechaza el título de brigadier general, uno porque piensa, bueno, no vaya a ser que crean que yo he sugerido eso. Y otra que dice, por favor, no quiero envidia, no quiero peleas, déjenme con el cargo, con el título que tengo en este momento. Es muy interesante cuando, después de producida la asamblea del 13, cuando el objetivo de Alvear, que era el presidente de la asamblea, era la concentración de poder, como ellos esperan, digamos, que San Martín marche, o mejor dicho, lo envían hacia el norte, ¿no? Y esto lo cuenta, digamos, el propio Alvear en sus memorias, que se las dicta en realidad a Rivera-Indarte, ¿no? Aquel personaje tan particular de que pasó de ser rosista fanático a antirrosista y escribir las tablas de sangre, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, recordemos que las tablas de sangre era lo que pagaban Inglaterra, la aduana de Montevideo en realidad, para justificar la invasión anglo-francesa durante la época de Rosa. Efectivamente. Entonces hizo una lista de atrocidades de Rosa. De muertos por resfrío que le atribuyera a Rosa, ¿no? Bueno, pero no solo eso, que Manuelita servía en la mesa las orejas de los ajusticiados, orejas saladas, ¿no? Y este señor, estábamos hablando del mismo, de un hermoso teatro de Córdoba que por suerte cambió de nombre, ¿no? De Rivera-Indarte, que era como el Colón de Córdoba, que se llama San Martín. Y este hombre era el que hizo el himno de los restauradores. ¿Cómo no? Claro, el mismo tipo, ¿no? Bueno, Alvear elige una exaltación de Rosa. Elige a Rivera-Indarte como amanuense para dictarle sus memorias, y ahí cuenta Alvear: yo sentí al instante este gran defecto, un poder ejecutivo de varias personas,
y siendo miembro de la Constituyente, o sea, la Asamblea del 13, traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. Él manejaba la Asamblea. Efectivamente. No había pues tiempo que perder y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. La excusa era la guerra con España, los problemas en Europa y demás. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano, y la salida de este jefe de la capital, que había se manifestado opuesto a la concentración del poder, me dejaba más expedito para intentar esta gran obra. O sea que estaban esperando que San Martín se fuera. Claro. Y además recordemos que San Martín ya era una figura política en el 13, ¿no? Digamos, después del triunfo de San Lorenzo, su pertenencia a la logia, la amistad con Monteagudo y la Sociedad Patriótica, lo tornaban una figura importante políticamente que le podía llegar a hacer sombra al Alvear, y por lo tanto era fundamental sacarlo de Buenos Aires y mandarlo a esta misión imposible, ¿no? Porque en definitiva organizar el ejército del norte por una vía que se había demostrado ineficiente varias veces, ¿no? Era mandarlo al muere, evidentemente, como le hicieron a Belgrano oportunamente en aquella misión al Paraguay, ¿no es cierto? Y lo mandaron a la mierda, para decirlo. Claro. Rápidamente. Eso también académicamente podemos decir. Nuestro querido Monteagudo, sí, ¿no? Lo dice también en sus testimonios, cuando dice que Alvear, cuando lo ve partir a San Martín con el grupo de granaderos que va dirigiéndose al norte, se reclina sobre Monteagudo y le dice: ya se jodió el hombre. Ya se jodió el hombre. Se lo dice en portugués, no sé por qué se lo dice en portugués. Pero se lo dicen, por decir que la ida de San Martín al ejército del norte y a la gloria, por decirlo de alguna manera, era debido por Alvear como la derrota de la interna de la logia. Claro, la logia se parte efectivamente a partir de ese momento, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Bueno, continuamos en Historia Confidencial, estamos hablando de José de San Martín. Recordamos el mail historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. La nueva pregunta del concurso, que es ¿quién fue el protector de San Martín en el exilio? Aquel hombre, un hombre que había conocido en España y un hombre que le hace más fácil la vida que si hubiera sido por los gobiernos de Argentina. Prácticamente le regala la casa de veraneo. Si hubiera sido, digamos, por los gobiernos de Argentina, Chile y Perú, le hubiera pasado bastante mal, ¿no? Y lo único que cobraba era una pensión como general peruano. Claro, que lo cobró con dificultad. Con dificultad, pero Argentina nunca. Tenía un solar, como se decía entonces, una casa en alquiler y la chacra de Mendoza, que también le llegaban con dificultad. Rosas le había regalado una estancia. Ahora no sé si la pudo explotar, digamos, ¿no? O si se la incautaron cuando cayó Rosas también. Efectivamente. Bueno, porque así que lo que hay que recordar es que los restos de San Martín fueron repatriados solamente 30 años después de su muerte. O sea que nadie se apuró en traerlos. No, de ninguna manera, ¿no? Parecía como una presencia molesta, ¿no? Claro, y tiene que ver uno con su absoluta inquina con Buenos Aires. Y dos que habían ganado en caseros y no le perdonaban su excelente relación con Rosas. Recordemos que San Martín tuvo una relación privilegiada. Nunca se encontraron, nunca se vieron personalmente, porque San Martín estuvo desde el 24 hasta el 50 fuera del país. Pero tenían una historia de apoyo recíproco muy importante y los dos eran hombres de orden, los dos eran hombres muy nacionalistas. Y tenían un amigo en común que era Tomás Guido, ¿no? Nada más y nada menos que, digamos, el hombre de mayor confianza de Esos son como Martín, los personajes, ¿no? Como Guido, como Serratea, ¿no? Sí. Que son como personajes de honor que decidían situaciones, porque eran grandes operadores, como se diría hoy, ¿no? Hombres, grandes diplomáticos, además, que manejaban las relaciones y demás, pero que no era que ganaban grandes batallas, ¿no? Ni que cruzaban montañas. Y Guido es fascinante, si uno piensa que es el hombre que acompaña a Moreno en el viaje a la muerte, ¿no? Claro. Junto con Manuel Moreno, los dos secretarios designados por Mariano, presencia toda esa situación, llega a Londres, hace gestiones diplomáticas y luego va a ser digamos el canciller en términos actuales, ¿no? De Rosas, y ahí hay una cosa muy interesante. Embajador en Brasil cuando se produce prácticamente la ruptura de relaciones entre Argentina y Brasil, que luego desembocará la traición de Urquiza y Caseros, ¿no? Hay un momento de enojo de San Martín con su amigo Guido, y es cuando Rosas decide restablecer las relaciones rotas con el Vaticano. Y hay una carta muy divertida. Casi irónica, ¿no? Además que un enojo es una cargada, ¿no? Un enorme sentido del humor de San Martín,
que dice lo siguiente, ¿no? Porque la historia oficial también quiere hacer de San Martín un hombre muy el santo de la católico. espada. Santo de la espada. En realidad era un hombre de pensamiento Claro, que como dice muy liberal, ¿no? nuestro amigo Marcos Mayer, el Clarín le escribió Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, sí, santo de la espada. Marcos Mayer, para los que no los conocen, que son todos, es un hombre que escribe en Clarín críticas, y él dice en un artículo donde critica nuestra ignorancia histórica, tanto la de Pacho como la mía. Todos sabemos, lo escribió Ricardo Rojas, pero para este hombre que tiene una visión muy particular de la vida. Bueno, ¿están en su sana razón los representantes de la provincia para mandar a entablar relaciones con la corte de Roma en las actuales circunstancias? Yo creía que mi malhadado país no tenía que lidiar más con los partidos, pero desgraciadamente veo que existe el fanatismo, que no es un mal pequeño. Y sigue, ¿negociar con Roma? Dejen de amortizar el papel moneda y remitan... Seguidamente dice, porque dice que hay por lo tanto, hay un trono vacante en Buenos Aires, que es el de obispo de Buenos Aires, ¿no? Usted sabe mi profundo saber en latín. Por consiguiente, esta ocasión me vendría de perillas para calzarme el obispado de Buenos Aires. Y por este medio no solo redimiría todas mis culpas, sino que, aunque viejo, despacharía a las penitentes con la misma caridad cristiana como lo haría el casto y virtuoso canónigo Navarro, que era uno de los decanes del ejército de los Andes, de feliz memoria. Manos a la obra, mi buen amigo. Bravo, Navarro habrá sido bravo. Manos a la obra, mi buen amigo. Yo suministraré gratis a sus hijos el Santísimo Sacramento de la Confirmación, sin contar mis oraciones por su alma, que no escasearán. Yo creo que la sola objeción que podrá ponerse para esa mamada es mi profesión, pero los santos más famosos del almanaque no han sido militares. Un San Pablo, un San Martín, no fueron soldados como yo y repartieron sendas cuchilladas. San Ignacio de Loyola. Si que fuese este obstáculo para encasquetarse la mitra, admita usted la santa bendición de su nuevo prelado, con la cual recibirá la gracia de que tanto necesita para libertarse de las pellejerías que le proporciona su empleo, ¿no? Es una carta notable, donde no deja de expresarle cariño. Cuenta quién es San Martín. Claro, yo creo Hablando de San Martín, la religión, lo hemos dicho acá, para mí siempre me resulta interesante repetir. Perdón, la carta es del 6 de abril de 1830. Perdón. Sí. 30, sí. Que es el hecho de que San Martín hipotéticamente está enterrado dentro de la catedral, pero que justamente por su sospecha de ser masón y por estas cosas que pensaba San Martín, la Iglesia entonces no aceptó que cuando se lo trajo 30 años después, la Iglesia discutió el hecho de que fuera enterrado en la catedral metropolitana. Y entonces, para los que tengan ganas de confirmar esto que estamos diciendo, que se pongan de frente a la pared de la catedral que da más cerca de la Casa de Gobierno, así que la miren a lo largo, digamos, y van a ver que en esa pared, que es la que llega hasta el fondo de la catedral, del lado de afuera verán que tiene una protuberancia de la mitad que sale como un forúnculo grande, y ahí es donde está enterrado San Martín. Es decir, que cuando uno está dentro de la catedral, la impresión es que San Martín está enterrado dentro. Extramuros. Pero cuando uno lo ve de afuera se da cuenta que San Martín está enterrado fuera de la catedral. Está enterrado, lo que su cuerpo está en la cripta esa sanmartiniana, pero que en realidad está es una negociación que se hizo, que se lo enterró en la catedral como si estuviera dentro, pero que en realidad está afuera. Y ya que hablas de San Martín y la lectura de lo que él escribe y lo que él dice, es muy relevante. Es hablando ¿cómo diríamos? Del hecho de que la guerra es la guerra, ¿no es cierto? Y que como vos decías, un rato, cruzar los Andes no era moco de pavo. Además, Favaloro, que fue un gran sanmartiniano, él me decía que San Martín cruzó los Andes 8 veces. Claro. Fue y vino 4 veces. Y no estaba la en Chile en aquella época. No. Había que hacerlo. La en Argentina tampoco. Y entonces, ¿cuáles son las instrucciones de San Martín a su ejército antes de librarse de la batalla de Maipú? Lo voy a leer, son 7, es interesante. 6. Cada soldado para batirse llevará 100 tiros y 6 piedras. La mitad consigo, la otra mitad detrás de su respectivo cuerpo. O sea, llevando también 6 piedras. Que era el último recurso, claro. Evidentemente. Segundo, antes de entrar en batalla se les dará una ración de vino o aguardiente, prefiriendo lo primero. Los jefes perorarán con denuedo a la tropa antes de entrar en batalla, imponiendo pena de la vida a que se separase de su fila hacia al avanzar o hacia al retirar. A veces la historia que nos cuentan hace aparecer a San Martín, a Belgrano, como
personas que no se mancharon, ¿no es cierto?, en esto que era una guerra. Terrible. San Martín fusiló, Belgrano fusiló, Obvio. y San Martín también, para mantener la disciplina, tiene que amenazar con que fusila al que no combata. Tercero, se dirá a los soldados, de un modo claro y terminante por sus jefes, que si un cuerpo se retira es porque el general en jefe lo ha mandado así por astucia. Cuarto, si algún cuerpo de infantería o caballería fuere cargado con arma blanca, no será esperado a pie firme, sino que se le saldrá 50 pasos al encuentro con bayoneta calada o con sable. Habrá que ver con qué tiene que ver esto. No sé. Quinto, los heridos que no puedan andar con sus pies no serán salvados mientras dure la batalla, porque necesitando 4 para cada uno se debilitaría la línea en un momento. Y sexto, recomienda a los jefes de caballería llevar a retaguardia un pelotón de 25 a 30 hombres para sablear a los soldados que vuelvan cara. Es decir, el que quiera retirarse, rácate, sablearlo. Así como a perseguir al enemigo mientras se reúna el resto del escuadrón. Siendo el carácter de nuestros soldados más propio para la ofensa que para la defensa, los jefes no olvidarán que en caso apurado deberán tomar la primera, es decir, deberán atacar. No hay mejor ataque que una defensa. Absolutamente. Vamos a una pausa. Bueno, San Martín, Yo quiero corregir mi fallido. bueno. No hay mejor defensa que un buen ataque. Exacto. Eso, dije cualquier cosa. Ajedrez puro. No hay mejor defensa que futbolista, fútbol. Puchibol. San Martín gobernó, fue político, digamos, ¿no? No es solamente un gran guerrero, quizá uno de los más grandes estrategas. Y vos decís en tu libro que fue un gobernante muy enérgico, ¿no? Muy enérgico. Muy moriniano, digamos. Sí, ¿no? muy progresista, un tipo preocupado por la educación. Cuando gobernó en Cuyo, estamos hablando de Cuyo y en Perú, ¿no? Claro. Tanto en Cuyo como en Perú, notable eso, ¿no? Yo ahora acabo de llegar de Perú y es notable el amor que le tienen los peruanos a San Martín, ¿no? Bueno, fue un gobierno muy... Bueno, estaba Monteagudo ahí también, ¿no? Eso lo enfrentó mucho con la aristocracia peruana. Claro, que fue su final, digamos, claro. ¿no? Estuvimos ahí en Guauria, que es el lugar donde San Martín proclama la independencia, el famoso balcón, que hemos visto tantas veces en los dibujos, y la gente del lugar realmente muy conmovida con que se haga algo con eso, y se hable de San Martín, ¿no es cierto? Bueno, cuando San Martín llega al Perú y comienza a gobernar, tiene claro que evidentemente venimos de un atraso notable, ¿no? De los años de la Inquisición y todo este tipo de cosas. Y él dice, por ejemplo, en un país que, habiendo sido bajo el sistema español el centro del despotismo y de la arbitrariedad, se han escaseado por una funesta política todos los recursos de la Ilustración, prohibiendo la lectura de libros selectos y el estudio de las ciencias relativas a los derechos del hombre, un gobierno independiente debe facilitar desde sus primeros pasos la adquisición de conocimientos útiles a todas las clases del Estado. Pasó el tiempo en que un tribunal establecido para velar sobre la conservación de las tinieblas, obviamente es abominable depósito anatemizante, los medios de difundir las ideas y poner en circulación los valores intelectuales que formen el precioso patrimonio de los seres pensadores. Un ilustrado, ¿no? Evidentemente. Pero además lo está diciendo en situaciones políticas muy difíciles. Exactamente, ¿no? Pero como dijimos, la aristocracia peruana se la tiene jurada. No la perdona estas cosas, ¿no? Claro, digamos, esas medidas, inclusive hasta medidas chicas como el juego. San Martín prohíbe el juego, cosa que es una tradición. Claro. Prohíbe las riñas de gallos. O sea, va sobre la cultura, digamos, ¿no? Que efectivamente, o sea, Lima fue el centro del despotismo español en América. Por eso la importancia de tomar Lima, porque si tomaba Lima terminaba el dominio español, por lo menos la resistencia española, ¿no? A la independencia. La otra cosa, por ejemplo, el quitar los elementos que tenían que ver con el poder español de los edificios, la protección de la arqueología, los monumentos incaicos, ¿no es cierto? Creo que bueno, y por ejemplo una cosa interesante es la cuestión de la división de poderes cuando él gobierna. Él dice: la imparcial administración de justicia es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres forman al entrar en sociedad. Ella es la vida del cuerpo político que desfallece apenas asume el síntoma de alguna pasión y queda exánime luego que, en vez de aplicar los jueces la ley y de hablar como sacerdotes de ella, la invocan para prostituir impunemente su carácter. La actualidad, ¿no? Una actualidad feroz. Tiene mucho, demasiado actualidad. Sí. Bueno, por eso es que yo siempre digo que San Martín nos han enseñado fechas
nombres de pasos andinos, nombres de batallas. Lo que nunca nos enseñaron es qué piensa. ¿Qué pensaba, no? ¿Cuál era el pensamiento de San Martín? ¿Por qué San Martín se tiene que ir del país? Quizás sea interesante. ¿Por qué le llega el sable a Rosas? Todo eso queda absolutamente inexplicado. Hay un par de libros que podemos recomendar, muy interesantes. Uno de ellos sin duda es el de Busaniche, ¿no? San Martín Vivo, que es un libro muy vivo, digamos, donde está esta cosa del San Martín pensante, ¿no? Y el otro es el famoso libro de Capdevila, que es el pensamiento vivo de San Martín, que son frases de San Martín, donde uno puede recorrer todo esto. Y por supuesto el de nuestro amigo Norberto Galazo, efectivamente, ¿no? Seamos libres. Bueno, nos vamos, ya estamos. Nos estamos yendo. Hasta el sábado. Felipe, a todos, hasta el próximo sábado. Historia Confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.